Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. ¿Fuiste tú quien me escribió esa presentación tan larga en el teleprompter? ¿Es parte del programa? Claro. Pues sí, fui yo. Lo acabo de ver. Bien, según Wikipedia, el día de San Esteban es el día siguiente al de Navidad, en el que tradicionalmente los empleados y comerciantes recibían un regalo de sus superiores, conocido como aguinaldo. Este año, la élite ha entregado a la plebe a 45 banqueros que eran unas manzanas podridas. Pero en el aguinaldo de fraude de la City, no han incluido ni un solo caso en el que se aplique la ley contra la delincuencia organizada. Pero la élite, Hank Paulson, Hank, deme mi parte del mercado de 700.000 millones. Paulson ha dicho, muchachos, esperen a ver lo que repartiré entre la población de Chicago este año. Así es, Max. Hank Paulson ha vuelto a mudarse a Chicago. Y hoy es el día del aguinaldo, el día en el que, tradicionalmente, la élite se pasea por la ciudad y entrega regalos a sus subalternos, a la plebe, y cuando leí esto pensé que quizás era él. Hombre ataca a mujer con calcetín lleno de excrementos humanos en Chicago. La mujer, una chica de 21 años, dijo, me pegó con un calcetín lleno de caca. Estaba por todas partes, en mi cara, mi pelo, mi ropa. Entonces, Hank Paulson está en Chicago y rellena con su propia caca los calcetines, que probablemente sean de Brooks Brothers o Armani, y luego se pasea por los suburbios pegándole a la gente con esos calcetines. Esto podría convertirse en el nuevo Connie 2012. Sería el Connie Paulson 2013. Se inyecta sales de baño y sale a la calle a bofetear a la gente con esos calcetines. Exacto. Hay que recordar que cuando declaró sobre las obligaciones de deuda colateralizada fraudulentas de Goldman Sachs y Lloyd Blankfein ante el Comité del Senado, en aquellos emails se hablaba de un montón de mierda. Y esta es una variación, porque son unos calcetines de mierda. Sí, deben de haberlo traducido mal, porque ese día debía de estar muy drogado con cocaína y sufría un ataque de glosolalia en un intento por acercarse a su Dios, para el que trabaja, según él, el Dios de todo lo corrupto, como Lloyd Blankfein y Jamie Dimon. Ya hemos dicho que la élite, los jefes que dirigen el sistema financiero mundial, nos ha dado el aguinaldo. Sin acusaciones, solo multas. VS admite fraude y acuerda pagar $1.500 millones tras la investigación del LIBOR. No han acusado penalmente al banco. Como tampoco fue penalmente acusado el HSBC por comerciar con el enemigo o por el blanqueo de dinero procedente de la droga, pero han acusado a dos banqueros por estafa electrónica, Tom Hayes y Roger Darin. Los medios de comunicación más importantes, y especialmente en el Reino Unido, son tan responsables de la crisis bancaria como el propio sistema banco terrorista. Jeremy Warner, que trabaja en The Telegraph, dice en esta editorial que no existen muchas pruebas de... ¿Qué es lo que dice? No traje mis anteojos. No existen muchas pruebas de complicidad sistemática entre los bancos y si no podemos saber cómo debería haber sido la tasa del LIBOR, es difícil demostrar el auténtico daño producido y prácticamente imposible conocer la magnitud de la pérdida. Dice que no hay pruebas de complicidad. Y el propio Financial Times habla el mismo día de complicidad y conspiración bancaria. Así que, ¿qué le lleva a Jeremy Warner, en primer lugar, a tergiversar los hechos? En segundo lugar, a mentir tan descaradamente. Y en tercer lugar, a congraciarse con los terroristas. ¿Por qué, Jeremy? Ahí está ataviado con un bonito traje. Parece la placenta de George Soros. Toda inteligente. Que alguien halló en una sastrería. Pero no hace más que divulgar la propaganda. Eso es lo que usted hace, Jeremy. El caso es que el US ha aceptado pagar esa multa. Y Jeremy Warner dice que no hay forma de saber los costos, aunque sabemos muy bien que Fannie Mae y Freddie Mac, las dos entidades subvencionadas por el gobierno estadounidense que ahora pertenecen en su totalidad a los contribuyentes estadounidenses, financiaron el 95% de las hipotecas que existen actualmente en Estados Unidos. Y todas esas hipotecas y permutas de tasas de interés estaban vinculadas a la tasa del LIBOR. Y una auditoría interna de Fannie Mae y Freddie Mac ha determinado que la manipulación del LIBOR les costó $3.000 millones. Y eso es lo que les cuesta a los contribuyentes estadounidenses. Ya hablamos en su momento de la Ley 1001, según la cual si se miente a cualquier autoridad federal estadounidense te mandan a una prisión federal por varias décadas.
Fannie Mae y Freddie Mac estaban involucradas en el escándalo del LIBOR y acabaron implicadas en un fraude que alcanzaba miles de millones de dólares, una cantidad que se carga a los contribuyentes en beneficio de tipos como Hank Paulson, que por aquella época necesitó 750.000 millones de dólares para rescatar a esos tipos. Luego se convirtió en 15 o 16 billones. Por eso el LIBOR ha tenido un impacto directo sobre la vida de la población, y por cada dólar que se ahorra en concepto de intereses por una hipoteca, se pierden 2 en pensiones y jubilaciones. Por eso quien crea que está ahorrando dinero, o bien no tiene ni idea de matemáticas, o lea a Jeremy Warner y su propaganda en The Telegraph. Por hablar de él, me vi envuelta en una pelea a golpes de puño cuando venía hacia aquí. Me encanta cuando te pasan esas cosas, porque te pones como loca. Y ahora que estamos casados, he de confesar que me encanta. Literalmente tuviste que sacarme de allí. El caso es que me peleé con ese tipo, que era un agente inmobiliario, respecto al escándalo del LIBOR, porque decía que no era un asunto tan importante, que tampoco era un delito. El UBS es multado en casi 1.000 millones de libras por la manipulación de la tasa LIBOR, tras conocerse el pago a los corredores de bolsa. Se entra en el detalle de los emails enviados por al menos 45 banqueros del UBS y se han documentado al menos 2.000 solicitudes del banco suizo con información inapropiada, por lo que el organismo de control de la Citi ha impuesto la mayor multa conocida hasta la fecha, que es la Autoridad de Servicios Financieros, que les ha impuesto una multa de 150 millones de libras, pero dicen que en el UBS se documentaron al menos 2.000 solicitudes con información inapropiada para la importante tasa y al menos 45 personas, incluidos operadores, gerentes y altos directivos, estaban implicados o al tanto en la práctica de intentar influir en la información. Es decir, como yo misma he escrito en el monólogo de tu presentación, aquí se debería aplicar la ley contra la delincuencia organizada porque este es un chanchullo. Esto es un negocio criminal. United Bank of Switzerland, el UBS, es una empresa criminal implicada en un chanchullo, en el que también están implicados los gerentes de los fondos de cobertura, las agencias de calificación, los gobiernos, como el gobierno de Cameron. Y todos ellos han cometido delitos de fraude y terrorismo, y lo visten como si fuera algo de fiar. A propósito, UBS ha estafado a nuestro buen amigo Slax Meiser. ¿Cómo? Pues sí, hubo un trato muy sospechoso y en este caso ellos dicen que entre los tipos como Jeremy Warner de The Telegraph o el agente inmobiliario del Soho existe una cierta confusión sobre si están o no implicados en una actividad fraudulenta, y este acuerdo ha sido para las sedes del UBS en Suiza, Estados Unidos y Japón, y cuentan que hubo un corredor de bolsa japonés que admitió abiertamente su delito en sus emails. El 18 de septiembre de 2008, este hombre le decía a un corredor de bolsa que debía presentar la oferta. Si hoy mantienes sin cambios el 6S, llegaré contigo a un acuerdo increíblemente bueno. Algo así como unos 50.000 más o menos. Necesito que mantengas la oferta tan baja como sea posible. Si lo haces te pagaré, ya sabes, $50.000, $100.000, lo que quieras, solo en nombre de palabra. Y a este corredor de bolsa en concreto le pagaron una comisión ilícita de más de 100.000 libras. Metidas en maletines llenos de dinero al contado, como ya sabemos que pasa en Wall Street. Maletines repletos de dinero al contado para sobornar a jefes de venta o gerentes regionales o al mercado de ofertas públicas de venta. Aquí ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. El caso es que hay un montón de personas involucradas en un chanchullo mafioso delictivo y los sobornan con $50.000 para cometer el fraude en el LIBOR. Este asunto ya está ampliamente documentado y aún así, estos gobiernos dicen que no pueden perseguirlos porque son demasiado importantes para la salud de la economía mundial, y por eso dejan que actúen fuera de la ley, como si fueran una casta del sistema. A eso se le llama feudalismo, y ellos son brahmanes intocables, que hacen lo que se les canta, y nosotros no tenemos ningún recurso contra ellos. Así son las cosas. Anteriormente, Max, en Kaiser Report, hemos hablado de que a menudo los directores de cumplimiento reciben sobornos. Y en este caso vemos cómo un operador del UBS soborna a un corredor de bolsa para que presente tasas de LIBOR falsas. 5 auditorías internas no pudieron descubrir los intentos de manipulación del LIBOR, a pesar de los emails de los directores de cumplimiento y los auditores internos del UBS. Pudieron leer todos esos emails, pudieron leer el email donde ese tipo decía, te daré $100.000 si presentas una oferta más baja de la real. Pero los directores de cumplimiento están al tanto de todas las actividades delictivas que se producen. Eso ya lo hemos dicho. En la campaña de Navidad, los directores de cumplimiento eran quienes recibían los mayores sobornos. Los corredores de bolsa de grandes empresas sobornamos a todos los directores de cumplimiento, como hacen todos, porque ellos saben que estás cometiendo un delito y por eso hay que tenerlos contentos.
Y hablando de mantenerlos contentos, aquí tengo el siguiente titular, Max. India debe usar el oro de sus hogares y sus templos para reducir las importaciones. India, la mayor compradora de metales preciosos del mundo, debería movilizar el oro inactivo que poseen sus ciudadanos para frenar las importaciones y disminuir el déficit récord de su cuenta corriente, según la Federación de Comercio de Gemas y Joyas de la India. Los hogares y los templos de la India poseen 5.000 toneladas de oro. Y el año pasado se registró un récord de 969 toneladas de oro importado, según el Consejo Mundial del Oro, lo cual provoca un déficit récord en la India porque el 80% de ese déficit es producto de las importaciones de oro. La población hindú está siguiendo las recomendaciones que he dado a todo el mundo con la campaña Arruinemos a JP Morgan, compremos plata. Y está comprando oro para arruinar a los banqueros mafiosos de la India. Todo el mundo debería estar comprando plata para arruinar a JP Morgan. Debería comprar oro y plata para arruinar a los banqueros mafiosos, porque ellos están por encima de la ley y nadie puede perseguirlos, y les otorgan el poder para hacer un gigantesco fraude y terrorismo financiero. Y eso es algo que depende de todas las personas del mundo, y los hindúes encabezan este movimiento. Recomiendo a la India que sigan acumulando oro para acabar con los banqueros mafiosos. Una de las razones por las que dicen que acumulan 25.000 toneladas de oro es porque el gobierno no cuida de ellos, no tienen un sistema de seguridad social, y aquí existe la creencia de que el gobierno cuidará de nosotros, aunque tenemos todas las pruebas que dicen que solo se preocupan por los banqueros mafiosos, como los tipos del UBS que están estafándonos con las pensiones. Está claro que hay que hacer lo que están haciendo en la India, tomar posiciones con oro físico y arruinar a los banqueros mafiosos. Y para el resto, compren plata física y arruinen a los banqueros mafiosos, porque los bancos se han situado por encima de la ley y nos han llevado a un sistema de castas, a un neofeudalismo y, a menos que tengan oro o plata, serán esclavos, usted y su familia y las próximas generaciones. Stacey Herbert, gracias por haber venido al programa. Gracias, Max. No se vayan, quédense ahí, volvemos con mucho más. Al igual que las invisibles bacterias invaden su baño y su cocina, las mentiras y las dudas ensucian las noticias que usted mira. RT le ofrece el nuevo Limpia Noticias. Julian Assange es el líder de una nueva especie de terroristas. El juicio Assange será una represalia política por las actividades del líder de Wikileaks. Protéjase de las manchas del engaño. La reforma sanitaria de Obama beneficia a los estadounidenses más pobres, según las estadísticas. Beneficia a las grandes industrias farmacéuticas que se han... Obtenga información sin gérmenes con Eva Bollinger. Detrás de la noticia en RT. Serie de gases sociales, todo ello ha comenzado a afectar por Cada palabra, a las personas. Latinoamérica se apura a definir una posición común. cada gesto, De los miles de personas se manifiestan aquí en el pulmón. cada detalle. Sus declaraciones por aquí. A ellos no se les escapa nada. Y las limitaciones más severas. Quienes están siempre en el lugar de los hechos, ahora también son noticia. Explosión El primer día de la cumbre. El testimonio de nuestros corresponsales en el programa RT Reporta. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de ir a Nueva York para hablar con Gerald Celente de trendsresearch.com. Gerald, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Encantado de estar con usted, Max. Bien, Gerald Celente. Me he enterado de que se han agotado las armas en Walmart. ¿Qué está pasando? Es una reacción visceral tras la matanza de Connecticut, pero no quieren analizar el fondo del asunto y le echan la culpa a las armas. Y el presidente Obama está hablando de acabar con esta espiral de violencia. A lo que yo contestaría que, si realmente quiere acabar con esa espiral de violencia, ¿por qué no empezamos desde arriba? Vivimos en la cultura de la crueldad y cuando un dron estalla sobre una familia y produce daños colaterales, o cuando matan a 1 millón de personas en Irak por culpa de una guerra que nosotros iniciamos por una causa falsa, no podemos hablar de represalias. Cuando los drones Predator matan inocentes en Pakistán, Afganistán o Yemen, entonces no pasa nada. Y lo que dicen es que el sistema falla, empezando por los de arriba, que es lo que está pasando en Estados Unidos, que falla por los de arriba.
Y eso también forma parte de la cultura de la violencia que asola al país, la cultura de la crueldad. Y lo que hacen es culpar a las armas y hasta están considerando colocar a la Guardia Nacional en las escuelas y más vigilancia y más escuchas telefónicas, y no podemos permitir que algo así ocurra. Y desde luego, no hablan de las drogas que pueden estar tomando esos chicos, los otros jóvenes asesinos en masa que tomaban Ritalin, Prozac o Zoloft, o cualquiera de esas medicinas. No hablan de eso, sino que simplemente le echan la culpa a las armas. Gerald ha mencionado la cultura de la crueldad en Estados Unidos, pero a la vez, ellos son pro vida. Así que puede que para 2013, la tendencia sea proveer de armas a los fetos. Y si alguien intenta abortarles, podrán disparar su salida del útero. ¿Cree que esa idea aprenderá? Pero eso ya existe. Los llaman misiles balísticos. Hablemos de su último diario de tendencias, donde habla de la generación joven. La generación destinada a liderar la próxima revolución estadounidense, como usted dice. Háblenos un poco de este asunto, Gerald. Los llaman los milenaristas, y se trata de esa joven generación que acaba de llegar al mundo laboral. Y son la generación joven, porque es la primera vez en la historia moderna de Estados Unidos en que la generación actual siente que será más pobre y tendrá menos oportunidades que la generación que los precedió. Y eso es un auténtico evento histórico en Estados Unidos, porque la gente ha bajado su nivel de expectativas. Y también es muy interesante porque esta generación es la de unos niños criados por padres que los calificaban como especiales cuando eran muy pequeños, y cuando crecieron un poco más, los llamaban impresionantes, aunque no hubieran hecho nada. Pero seguían siendo especiales e impresionantes, y nunca perdían en nada. Hasta los perdedores tenían su recompensa. Y ahora se enfrentan a la realidad y se dan cuenta de que no parece tan buena. Porque cuando vemos a chicos que se han graduado en la universidad, Max, el 50% de esos chicos que trabaja lo hacen en un trabajo que no necesita un título universitario. Los están empujando a un futuro feudal. Y cuando vemos la situación y nos preguntamos a dónde nos dirigimos, vemos que está a punto de empezar la segunda revolución estadounidense, para la cual ya se han fijado las bases. Cuando observamos lo que ha pasado con las elecciones presidenciales, y yo ya comencé a analizar esos asuntos hace 33 años, fui ayudante del secretario del Senado de Estados Unidos y tengo fotos con Reagan, con John Connally y otros. Estuve trabajando muchos años en Washington y sé cómo funciona, pero jamás vi unas elecciones que acabaran con un batacazo como las elecciones a la presidencia de 2012. Y lo que ahora observamos es el repudio a ambos sistemas. Por eso, creemos que vamos a ver muchos cambios a partir del 2013. Bien, Gerald, ha hablado de la generación joven, y lo que dice es que los sueldos se desploman, aumenta significativamente el desempleo entre los jóvenes, pero al mismo tiempo, el país incurre en un crecimiento exponencial de las obligaciones debidas a los acreedores. Ha subido el techo de deuda, ha aumentado la flexibilización cuantitativa. ¿Cómo va a terminar todo esto? Porque la siguiente generación no está ganando dinero suficiente para sostener el crecimiento o para pagar los bonos. Y el mercado de bonos sigue creciendo exponencialmente. Da la sensación de que existe una enorme desconexión. ¿Cuál es su opinión? Habrá desconexión. La misma desconexión que hay en Grecia, la misma que hay en España, Irlanda, Portugal e Italia. Así que está claro que habrá desconexión porque no habrá dinero ni empleo para esas personas. Y las revoluciones surgen por cosas así, y vamos a ver aún más. El mercado de bonos estallará en 2013. Y el doctor Paul Craig Roberts, uno de los editores adjuntos de Diario de Tendencias, ha escrito un extenso artículo al respecto, donde dice que la burbuja de bonos está a punto de estallar. Y estos chicos llegan a esta sociedad que no les ofrece ningún optimismo. Y además tienen esperanza de que se produzca un cambio. Cuando observamos Europa, por ejemplo, vemos que el aumento del desempleo en los jóvenes
supera el 50% en España, en Grecia, y le siguen de cerca Italia y Portugal. Y lo mismo va a pasar en Estados Unidos, donde tenemos a esa gente joven con su sistema hormonal descontrolado y que se va a descontrolar aún más. Fue lo mismo que derrocó a los gobiernos de Túnez y Egipto, aunque los han coartado y les han robado la revolución. Pero la gente que lo propició todo fueron los jóvenes. Y creemos que la generación joven será la chispa que provoque la segunda revolución estadounidense. Bien, Gerald, que un estadounidense, y hablan de ella en el último diario de tendencias. Y cuando hablan de ella, comentan que será una revolución del alma. Y cuando lo leí, pensé, no quiere virar a un llamado a la insurrección violenta. Sin embargo, usted habla de un país que tiene grandes problemas sociales y cuya población cuenta con casi 250 millones de armas. Así que si se produjera una segunda revolución estadounidense, aunque sea una revolución del alma, sucederá en el contexto de una población muy armada. ¿Cómo puede acabar esto sin que sea de un modo caótico? Cuando analizamos la primera revolución estadounidense, se basó en un despertar. Y por aquel entonces, el despertar estaba relacionado con la religión. Pero una parte muy importante de aquel despertar se basaba en que la gente comprendió que ellos eran los responsables de su propia salvación. Y no era cuestión de tratar con líderes o deidades para que los dirijan, sino de liberarse ellos mismos. Y nosotros creemos que hay dos posibilidades. O bien son las armas y los ejércitos, o la mente y el alma. Y cuando analizamos el Renacimiento, Max, algo en lo que he estado reflexionando, el Renacimiento comenzó tras la Edad de las Tinieblas, tras la plaga de la peste negra, cuando el 60% de la población europea murió. Y entonces la gente se dio cuenta que habían hecho algo mal. La población que sobrevivió se dirigió a los monasterios o a los conventos y a otras zonas que estuvieran a salvo de la destrucción, y se dieron cuenta de que se podía vivir de otro modo. Y entonces iniciaron una vuelta atrás, un renacimiento, un redescubrimiento para volver a rescatar el pasado. Y según lo vemos ahora, empiezo a creer que acaba de empezar un renacimiento y ha empezado con la comida, que es uno de los elementos esenciales: la comida, la ropa y el refugio. Si pensamos en el renacimiento de los alimentos, en la Europa de los expatriados, hay que recordar que entonces servían zanca y lo llamaban café. Hay que recordar que no era posible encontrar un pedazo de pan y llamaban al pan Wonder Bread. Estamos ante un renacimiento de la idea: cultivo local, compra local, y una mayor calidad en los alimentos. Si continuamos expandiendo este pensamiento renacentista, si tomamos mejores alimentos, podremos llenar nuestra mente con un mensaje distinto al de la crueldad. Ha hablado de la plaga de la peste negra en la historia de Europa y en el periodo de la Edad Media, anterior a la Ilustración y el Renacimiento, cuando había un sistema de amos y esclavos en el que existía muy poca justicia. Hoy, en Londres, hay un banco como el HSBC, uno de los bancos más importantes del mundo, al que atraparon blanqueando dinero y financiando a Al-Qaeda y a otros terroristas. Pero el gobierno dice que no podemos procesarlos, porque eso podría perturbar el sistema bancario. Y hemos pasado de los demasiado grandes para caer a los demasiado grandes para procesar. Tenemos una justicia a dos niveles, según la cual los de arriba pueden violar la ley sin miedo a un juicio, y si lo he entendido bien, lo que usted dice es que la gente volverá a las comunas hippies y a cultivar sus propios alimentos, y volveremos a un gran verano del amor. Pero si hay bancos que están cometiendo delitos sin un castigo ni nada que se le parezca y la economía mundial está arruinada, ¿cómo podemos llegar a un paraíso hippie en un contexto así, Gerald? No hablo de un paraíso hippie, hablo de comida y cultura. Ahora podemos ir a grandes restaurantes de todo el país y podemos probar comidas que no habíamos tomado antes. Pero es algo más que eso. Es comprender el concepto de calidad.
Estamos en Navidad. Perdone si hablo de Jesucristo en las vacaciones de Navidad, y no hablo de ventas al por menor. Pero hay que recordar que la única vez que el príncipe de la paz fue violento fue cuando expulsó del templo a los cambistas. Esa es la verdad. Usted habla del HSBC, ¿y qué pasa con el escándalo del LIBOR? ¿Qué hay del UBS? ¿Qué pasa con Barclays? ¿Y qué decimos de MF Global? La palabra justicia habla de las personas. Y eso es lo que quiero decir, que nunca antes ha sido tan transparente, ni el vacío ha sido tan grande. El responsable fanfarrón de Obama ya no puede andarse con tonterías. Yo estoy muy contento de que haya ganado por una sola razón. Y es que si hubiera ganado Rome, entonces la gente habría dicho, denle una oportunidad porque todo se derrumba. Y ahora, la mayoría de la gente no tiene muchas esperanzas en Obama. La gente ya no tiene muchas esperanzas en el gobierno. Y cuando el vacío es así de grande, se puede rellenar con algo distinto. Se puede ocupar con una música diferente. Se puede rellenar con una forma distinta de entretenimiento, con un mensaje distinto. Por eso, están pasando muchas cosas positivas, al mismo tiempo que el sistema se simplifica. Una vez más digo que el Renacimiento surgió partiendo de la muerte, y experimentamos la muerte cultural, la muerte del estilo de vida, la muerte de la integridad, la muerte de la pasión, la muerte del respeto y la muerte del coraje. Y cuando se producen todas esas muertes, nace algo nuevo para sustituirlo. Bien, Gerald, he comprendido su explicación sobre que hablamos de un regreso a la calidad y no a una vuelta a la revolución hippie, pero creo que debería pensar en una chaqueta con cuello mao y mostacillas, como atuendo para el 2013. Nos hemos quedado sin tiempo, Gerald. Gracias por haber venido a Kaiser Report. Muchas gracias, Max, y feliz año nuevo. Bien, eso es todo en esta edición de Kaiser Report, junto a Stacey Herbert y quien les habla. Quiero agradecer a Gerald Celente, de Trends Research. Si desean enviarme un correo electrónico, hágalo a kaiserreport@rttv.ru. Hasta la próxima. Adiós.